Síguenos también a través de nuestra página web, donde encontrarás valiosa información, y también a través de nuestras diferentes redes sociales. Bien, muy buenos días a todas las personas que el día de hoy están conectadas. Hoy domingo, 1 de octubre. Tengan ustedes la cordial bienvenida a todas las personas que nos están escuchando esta mañana y también a todas las que están conectados o se van a conectar o van a escuchar este discernimiento por las diferentes redes sociales. Quien les habla, Gloria Narcisa Hidalgo, Hualán, misionera del Patriarcado de la Gnosis Universal. Les damos a todos ustedes la cordial bienvenida. El día de hoy nosotros vamos a ver eh, un tema muy importante de la cual nos habla las Sagradas Escrituras. Y no solamente las Sagradas Escrituras, sino diferentes libros antiguos nos hablan sobre estos temas. El tema sobre la verdad. En el discernimiento anterior, el domingo anterior, escuchamos sobre el amor y en cierta manera el amor tiene mucho que ver con la verdad. Y el primer punto que vamos a ver en este discernimiento es: la verdad os hará libres. En Juan capítulo 8, versículo 31 al 34, nuestro Señor Jesús el Cristo exhorta a los de judíos, diciéndoles en aquella época, y yo creo que también nos exhorta a nosotros actualmente, y nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron los judíos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, ¿seréis libres? Primeramente, es importante saber qué es la verdad. Yo creo que esa interrogante todos nosotros la hemos tenido en algún momento de nuestra vida y hemos querido saber, hemos querido indagar, inquirir, saber por qué razón nosotros estamos aquí, cuál es el objetivo de estar en este mundo, qué sigue después de la muerte, por qué el ser humano sufre. Y todas esas interrogantes que el ser humano se plantea y busca encontrar la respuesta, la verdad a todas esas interrogantes. Y busca siempre por fuera encontrar la verdad en teorías, en religiones, en conceptos, y busca que alguien le diga o le responda todas esas interrogantes. Pero la verdad, como nos dice nuestro amado maestro Samael en el libro de Educación Fundamental, que la verdad es lo desconocido de momento en momento. Y solo es posible conocer la verdad por medio de la experimentación directa, que nosotros nunca vamos a encontrar la verdad fuera de nosotros y que la verdad está dentro de nosotros mismos.
Y cuando Jesús nos dice que si permanecierais en la palabra, es decir, en la palabra, significa la fidelidad. Cuando nosotros permanecemos en la palabra, es decir, en la enseñanza, en la doctrina dejada por estos amados maestros, pues es la única manera de nosotros ser libres. La fidelidad, la palabra del Cristo es el amor. El Padre es la verdad. El Cristo es el amor. Pero si nosotros queremos, como nos dice nuestro Señor Jesús el Cristo, si queremos permanecer en la palabra de Él, necesitamos nosotros cultivar el amor. Pero para cultivar el amor se requiere de perdonar, porque la única manera de reconciliarnos nosotros con el Cristo y poder permanecer en su palabra es por medio de la reconciliación con Él, con nuestro Cristo íntimo. Y el perdón llega por medio del arrepentimiento sincero. Nosotros necesitamos crear estados de arrepentimiento. Y para poder crear esos estados de arrepentimiento necesitamos nosotros entrar por la reflexión. Y la reflexión nosotros nos lleva a reconocer nuestros propios errores. Reconocer las malas conductas que hemos tenido, los malos comportamientos que han hecho que se produzca en nosotros sufrimiento, que ha hecho que nosotros se hayan cultivado malas relaciones. Y solamente así es posible nosotros liberarnos. ¿Y qué es ser un discípulo cuando nos dice nuestro Señor Jesús el Cristo? Dice, solamente así seréis verdaderamente mis discípulos. De lo contrario, es imposible. Aunque nosotros hablemos maravillas y aunque nosotros sepamos la Biblia de memoria, pero si nosotros realmente no somos hacedores de la palabra, cumplidores de la palabra, no seremos discípulos del Cristo. Porque para ser discípulos del Cristo se necesita obediencia, fidelidad, cumplimiento. Pero es importante que nosotros empecemos a cambiar nuestra vida para realmente ser verdaderamente libres. Pero aquellos judíos le respondieron, linaje de Abraham somos. Los judíos, nosotros sabemos que ellos eran descendientes de Abraham, de Moisés, de Jacob, y seguían esas enseñanzas, pero cuando Jesús los exhorta a ellos, se refiere a que ellos todavía simplemente se quedaron con los mensajeros, mas no viviendo la enseñanza. Y ellos se consideraban que eran descendientes, creyentes del linaje de las enseñanzas de Abraham, de Moisés, de Jacob, mas no cumplidores de la ley. Entonces, fíjense que nosotros debemos ser, sí, seguimos un linaje, pero necesitamos ser cumplidores de ese linaje. Como dice nuestro Señor Jesús el Cristo aquí, es decir, permanecer en la palabra, es decir, es ser hacedores de la palabra.
Y como decíamos anteriormente, que la verdad solamente la podemos encontrar dentro de nosotros mismos y es lo desconocido de momento en momento. ¿Por qué lo desconocido de momento en momento? Porque a medida que nosotros vamos muriendo, es decir, vamos dejando malas costumbres o viejas costumbres, malos comportamientos, cada día nosotros nos vamos acercando a la verdad y vamos a ir descubriendo lo real, porque lo real dentro de nosotros es nuestro ser, Dios dentro de nosotros. La verdad es atemporal, la verdad no tiene nada que ver con la mente, porque la mente es donde se procesan las ideas, los pensamientos, pero nosotros necesitamos a la mente convertirla en un instrumento, pero un instrumento que va a estar al servicio del ser. Y para él estar al servicio del ser, necesita estar en un estado pasivo, sereno, para que pueda nosotros llegar el verdadero conocimiento y podamos descubrir lo real. ¿Cómo puedo experimentar la verdad? Alguien puede cuestionarse y preguntar, pero ¿cómo descubro la verdad? ¿Cómo puedo encontrarla? Y el maestro Samael nos dice que solamente la verdad la puedo experimentar en ausencia del yo psicológico. Lo que no nos permite a nosotros poder descubrir la verdad es el yo psicológico, el agregado psicológico, el defecto, los errores, porque los errores opacan el espejo de la conciencia. Y al opacar el espejo de la conciencia no podemos ver lo que está más allá, lo real, lo que es, lo que verdaderamente somos nosotros, de dónde venimos, cuál es nuestro linaje. Solamente es así posible nosotros realmente poder experimentar la verdad a medida que vamos muriendo, viviendo para el mundo y viviendo para Dios. Y exhorta Jesús, exhorta a los judíos diciendo, cuando les habla de la esclavitud del pecado, y dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí en Juan 8, versículo 34 nos habla. ¿Y qué significa ser esclavo del pecado? El que es esclavo no tiene voluntad, no tiene voluntad propia. El esclavo hace lo que le dice el amo, lo que le determina el amo, o lo que le ordena el amo. Es decir, que está bajo el yugo del amo. ¿Y cuál es nuestro amo y cuál es el amo del ser humano, de la humanidad? Si nosotros vemos y hacemos un diagnóstico de cómo está la humanidad, nos podemos dar cuenta que el amo, de quien está bajo el yugo, es del yo psicológico, del error o del defecto, de los antivalores que carga en su interior el ser humano. De lo contrario, no habrían guerras, no habría sufrimiento, no habría muerte, no habría dolor. Pero eso es lo que es el pan de cada día en la humanidad, porque ha habido un divorcio de su ser, de su íntimo.
Entonces, cuando hay divorcio, hay sufrimiento. Y el ser humano se ha desconectado de esa fuente y por eso no es feliz. Por eso se volvió mortal, porque se volvió esclavo del dolor. Y el yo psicológico es dolor, es decir, que no tiene voluntad, por eso se convierte en un esclavo, solamente cumpliendo los deseos, las apetencias, los deleites del mundo. Entonces el ser humano no tiene voluntad propia, sino tiene algo que es lo contrario, que es la mala voluntad. La mala voluntad para hacer lo divino, pero sí tiene voluntad para hacer lo que no es divino, lo que, lo que es perecedero. Y la mala voluntad esclaviza al ser humano al mundo de las formas. Y el ser humano vive fascinado, deleitado con el mundo, con lo que le ofrece el mundo, con esas cosas que centellean fascinantes. Entonces el ser humano entra en un estado de adormecimiento, de una amnesia psicológica y se olvidó a qué vino. Y es por eso que nosotros necesitamos entrar a una reflexión consciente y poder nosotros entrar a un verdadero arrepentimiento para que nos acerque al Padre. Pero necesitamos primero reconciliarnos con el Hijo y la única que nos puede ayudar para reconciliarnos con el Hijo es la Madre. La Madre es la que nos ayuda a nosotros a poder reconciliarnos con el Cristo íntimo, es decir, a reconciliarnos con el amor. Y para reconciliarnos con el Cristo íntimo, el Maestro Samael nos entrega el método, las herramientas, la gnosis primitiva que aún perdura actualmente, exhorta, nos expone a nosotros, no nos exige, pero sí nos expone un conocimiento superior en el cual nos entregan las claves maravillosas como son los 3 factores de la revolución de la conciencia, que son el morir en errores, nacer en valores, utilizando lo más pristino, lo más puro que el ser humano carga en su interior, que es una energía de muy alto voltaje, pero de un voltaje espiritual que nos lleva a nosotros y que lo cargamos dentro de nosotros, esa energía, para que nosotros nos reconciliemos con el Cristo. Y solamente así es posible nosotros experimentar lo que es la verdad. Y nuestro Señor Jesús el Cristo nos dice que cómo ser nosotros triunfantes en Cristo. Aquí en 2 Corintios 2, 14, 17 nos dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte, para muerte, y aquellos olor de vida para vida, y para esas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios,
hablamos en Cristo. Qué cosa tan extraordinaria de la cual nos habla aquí en Corintios. Producto de la esclavitud psicológica en el cual el ser humano se encuentra o en la que vive, perdió la fragancia. ¿Por qué nosotros perdimos la fragancia, ese olor del cual nos habla aquí en Corintios? Es porque nosotros nos alejamos del Padre, de nuestro Creador. Y a medida que nosotros más nos alejemos del Padre, más perdemos la fragancia. Y ya no hay fragancia. Eso es como el café. El café cuando está caliente, todos perciben el aroma. Y en ese momento el aroma es delicioso, agradable. Pero cuando el café se enfría, se pierde el aroma. Ya no huele a café. Ya usted no quiere tomárselo porque está frío, porque perdió el aroma. Y como decíamos anteriormente y volvemos a repetirlo, que necesitamos primero reconciliarnos con el Cristo y que el Cristo necesitaba de la ayuda de la Madre. Y cuando el ser humano, el hombre o la mujer, empieza a reconciliarse con el Cristo, empieza a hacer un trabajo interior de cambios, de transformaciones, empieza a tener aroma, a tener fragancia. ¿Y qué le da la fragancia? Los valores. Cuando usted empieza a cristalizar los valores esenciales del ser, empieza usted a recuperar la fragancia. Y entonces ese olor es agradable a Dios. Y el Padre se regocija en los cielos, es decir, en los mundos superiores de conciencia que es aquí y ahora. Empieza usted a tener esa fragancia, ese aroma. Pero aquel que vive esclavo del pecado, aquel que no hace esa reconciliación con su Cristo, entonces nos dice aquí que se pierde el aroma, es decir, olor de muerte. Y ya el olor es nauseabundo. ¿Por qué? Porque ya ahí no están los valores. Está la ira, la codicia, la envidia, la lujuria. Y todos esos antivalores que nosotros los conocemos, ellos nos hacen nosotros a tener mal olor. Entonces no somos agradables para nuestro ser, para nuestro Padre. Y a medida que nosotros más nos alejemos del Padre, más divorciados estemos del Padre, menos gracia vamos a tener. Entonces, cuando se dice a alguien, ya no tienes gracia, se vuelve desgraciado. ¿Por qué? Porque perdió la gracia del Padre, porque perdió la fragancia, porque se alejó de los principios divinos. Y el maestro Samael en el libro de Educación Fundamental nos dice que la paz es la fragancia del corazón tranquilo. Pero ¿cómo podemos tener paz si nosotros vivimos preocupados, afanados, vivimos en el desamor? ¿Cómo podemos tener fragancia si realmente nosotros no conocemos lo real, lo que hay en nuestro interior? Entonces necesitamos nosotros conquistar esa fragancia para poder tener nosotros un corazón tranquilo, para nosotros poder tener una mente serena, una mente reflexiva.
En Colosenses nos habla en el capítulo 3, versículo del 7 al 9 sobre la vida antigua y la vida nueva. Y nos dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas que salen de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. En las Sagradas Escrituras nos habla de que dice que no hay nada nuevo bajo el sol, lo que es ya fue. Y el hoy de nuestra vida es la réplica de toda nuestra existencia. Lo que hemos hecho es lo que se ve reflejado y lo que somos en esta existencia, en este momento. Y la vida antigua es el pasado, es el hombre viejo, el hombre con resentimientos, el hombre o la mujer con resentimientos, con añoranzas, con sufrimientos, con amarguras, con maledicencias, lo que nos dice aquí, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. Porque no todo lo que entra por la boca contamina al hombre, sino de lo que sale de su boca, porque procede de su corazón, es decir, de su interior, es lo que carga en su interior. Eso es lo que verdaderamente contamina al hombre, eso es lo que le hace perder la fragancia, el olor. Porque el hombre vive en el pecado y vive para el pecado y vive en él. Pero nosotros necesitamos vivir para el Padre, es decir, morir para el mundo y vivir para Dios. Morir en esa vida antigua, en el hombre antiguo, en el hombre viejo, para nacer para una nueva vida, es decir, nacer para Dios. Y Pablo, aquí les voy a leer algo importante, nos dice Pablo en Éfesos 4:18 nos dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, es decir, faltos de amor, faltos de caridad. Entonces, cuando está el entendimiento entenebrecido es porque hay falta de amor, hay dureza de corazón. Y la dureza del corazón nos lleva al desamor, a la falta de caridad. Y nos dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, es decir, de la vida antigua, del hombre con los errores, con los vicios, las malas costumbres, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, los deseos del amo, que son los yoes que se cargan en el interior. Y necesitamos nosotros resucitar para una vida nueva. Pero resucitar en el espíritu de nuestra mente, como dice el Evangelio. Y resucitar para la vida nueva significa que necesitamos caminar por una línea, que es la vertical. El hombre viejo camina por la horizontal de la vida, es decir, de una forma lineal. Nace, crece, se reproduce y se muere, pero sin haber hecho nada por su desarrollo interior, su crecimiento interior, nada por una vida espiritual. Pero el que nace para una vida nueva empieza a caminar en una forma ascendente por la vertical de la vida, donde el hombre empieza a hacer cambios y transformaciones para poder acercarse a su Padre,
para poder acercarse a su ser, a su íntimo, y pueda producirse una reconciliación con el Cristo. Y dice aquí, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos, hablando cosas extraordinarias, pero no viviéndolas. Pero ¿qué es lo que nos hace a nosotros o darse cuenta de que un hombre está entrando por una vida nueva, está dejando la vida antigua, la conducta, el comportamiento? La conducta y el comportamiento es la carta de presentación que nosotros tenemos de que nos avala que estamos haciendo un cambio, un trabajo de transformación psicológica y que estamos entrando nuevamente a conectarnos con esa parte divina en nosotros. Nuestra conducta es el reflejo de nuestro cambio, de nuestra transformación. Y es por eso que dice que por sus hechos los conoceréis. Entonces necesitamos nosotros, como hombres o como damas, despojarnos del viejo hombre o de la vieja mujer para nosotros poder entrar nuevamente a una vida renovada, a una vida nueva, que nos permita a nosotros realmente esa reconciliación. Y solamente así es posible que nosotros podamos ser conocedores de la verdad. No creer solamente en lo que nos dicen las Sagradas Escrituras o lo que nos dicen nuestros conferencistas o lo que nos dice nuestro amado Maestro Samael en su doctrina. Porque la gnosis es extraordinaria, pero siempre y cuando nosotros la hagamos carne y sangre. Las palabras de las cuales nos exhorta aquí nuestro Señor Jesús el Cristo son extraordinarias, son palabras revolucionarias que van a la conciencia. Y él buscaba en los judíos que lo que él decía le llegue a la conciencia y aquellos hombres puedan realmente ser hacedores de la palabra, buscar a Dios dentro de sí mismos, no solamente ser creyentes de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y solamente así es posible nosotros conocer lo real, lo que es. Y vamos descubriendo la razón y el motivo por el cual estamos en esta existencia y para qué estamos aquí, que no es otra cosa que volver nuevamente al Padre, pero con conciencia, no haber perdido miserablemente el tiempo en esta existencia, sino que nos llevemos un legado para la próxima existencia y podamos nosotros recuperar esa fragancia y dejar de ser esclavos y dejar de vivir bajo el yugo del yo psicológico, que es el que nos tiene sumergidos en el sufrimiento y en el dolor a la humanidad. Cuando nosotros hacemos esto, vamos a ser agradables a Dios, a nuestro ser. Y la exhortación para todos nosotros es que tenemos tiempo. Mientras nosotros tengamos vida, hay tiempo para hacer estas reflexiones y poder nosotros empezar a hacer un trabajo interior, psicológico, y poder transformarnos y volvernos siervos de Dios, volvernos siervos para nuestro Padre y para que algún día podamos ser amigos de Dios, pero
habernos ganado ese derecho por medio de un trabajo psicológico. Así que, mis queridos amigos, mis queridas amigas, los invitamos y los exhortamos a que nos sigan acompañando en estos discernimientos bíblicos dominicales para que podamos crecer, para que nosotros podamos alimentarnos con esta doctrina gnóstica y la podamos llevar a nuestra vida diaria y podamos ser hacedores de la palabra. Que tengan un feliz día a todos ustedes y gracias por haber venido a escuchar o estar escuchando este discernimiento, que lo hacemos con mucho cariño para ustedes, para que nos alimentemos espiritualmente.